escuchando muchos casos. ¿Pero ya escuchaste alguno en Perú, doctora? No. Hubo uno que dijeron del norte, pero a la final fue descartado, no era. Así que, pero de todas maneras hay que tener cuidado porque igual es por vía respiratoria. Entonces hay que ver, cualquier enfermedad que sea por vía respiratoria hay que tener cuidado porque se dispara ahí en el aire y uno no sabe. Así ha sido pues con el COVID, ¿no? Y como a nosotros nos agarró de sorpresa a todo el mundo, y porque como personas no, al menos aquí pues en el país no estamos tan acostumbrados a usar mascarillas, entonces eso ha hecho pues de que se propague rápidamente acá, ¿no? En esta parte de Latinoamérica. Ahora nuevamente, ahora que estoy saliendo, me voy hacia los restaurantes todos, ya las personas están dejando de usar las mascarillas. En provincias también ya la gente no usa. Entonces, está bien, o sea, no quiero decir que eso esté mal, pero siempre anden con sus mascarillas y no se descuiden, ¿no? Porque de todas maneras el COVID no ha desaparecido, porque estamos teniendo 1, 2, 3 casos, pero estamos teniendo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Claro, Arnold, no va a desaparecer, pero recuerdas que las personas que tienen riesgos, entonces ellos son más propensos, ¿no? A que pueda pasar, a que puedan complicarse. Este COVID como tal, como enfermedad como tal, ha sido letal para aquellos que tenían enfermedades de fondo o había algo por allí pues que tenía algo en el ADN en las personas porque se ha llevado familias completas, ¿no? Entonces eso hay que tener cuidado. Bueno, el tema de hoy es el tema de los indicadores. ¿Por qué son importantes los indicadores? Porque si no, no vamos a poder saber cómo vamos avanzando. Para no estar todo el momento ahí sentados, vamos a hacer altos, ¿ok? Así que préstenme atención y luego vamos a ir cortando para que vayan y tomen agua y se levanten porque necesito que conozcan bien este tema, ¿ok? Bueno, solo se puede gestionar aquello que se puede medir. Es importante siempre saber nuestros indicadores en todo aspecto, en nuestra vida, en el trabajo, en todos los aspectos de nuestra vida nosotros podemos saber, pero si no medimos, no podemos mejorar. Entonces, cuando nosotros tenemos un plan estratégico, hay que ver si queremos hacer cambios en la organización, cambios en nuestra vida. O sea, quien tenga su plan estratégico tiene que saber cómo está su situación actual y qué es lo que quiere alcanzar, la visión, la misión, o sea, qué es lo que quiere alcanzar. Frente a todas las actividades que va a realizar en su plan estratégico, ya sea el tiempo que se ha determinado, tiene que saber si está cumpliéndolo o no. Y una de las formas de cómo saber si estoy cumpliendo o no las actividades, los objetivos que me he planteado, es teniendo una cultura de medición. Es decir, saber cómo estoy ahora y cómo sé yo si estoy llegando a lo que yo me he propuesto. Entonces, para eso existen los indicadores. Un indicador es, según la RAE, me dice que indica o sirve para indicar. También significa pues que queramos mostrar algo. Y ese mostrar algo nos da indicios o nos da señales de cómo estamos avanzando. Veamos. Jesse James and Frank James, Billy Kid, all the rest. Supposed to be some bad cats out there in the West. But when they dug me,
and my gangster ways. They hung up their guns and made it to the grave, 'cause I'm a gangster of love. Say I'm a gangster of love. Oh, well now, when I walk down the street, all the girls that I meet say he's a gangster of love. Yeah. I robbed a local beauty contest for their first place winner. They found her with me out in Hollywood, eating a big steak dinner. They tried to get her to go back to pick up her pride. She stood up and told them, "You just don't realize that he's a gangster of love. Early in the morning, gangster of love. Ooh, yeah, now. When I walk in a bar, girls from near and far say he's a gangster of." A ver, ¿qué es lo que pudieran ver en el video? ¿Qué estaba haciendo Ben Affleck? Daban unas miradas, las chicas, ¿no? Daban un indicio de que, no sé, era atractivo de repente y él lo notaba. Ya. Lo que él estaba midiendo era las sonrisas. Ser un indicador para él, porque le estaba midiendo cuántas personas le estaban sonriendo, ¿no? Pero él tenía 103 y cuando se comparó, vio de que la otra persona tenía más. Entonces, eso es lo que nos sirve, o el indicador nos va a decir cómo estamos. Él, cuando miraba sus 103, pensaba que estaba muy bien, o sea, estaba orgulloso de que había tenido 103 sonrisas en ese momento que él salió, ¿no? Sin embargo, al compararse, vio de que la otra persona estaba mucho mejor que él, entonces él estaba muy bajo. El indicador, si tú no comparas, no vas a saber cómo vas. Es igual. Si yo quiero bajar de peso, por ejemplo, este es mi objetivo, porque lo que el indicador te mide es el objetivo. Si tú quieres bajar de peso, ¿con qué o cómo vas a saber cuál es el indicador o ese indicio que te dice que estás bajando de peso? Uno de los indicios puede ser que la talla de pantalón antes era 36, ahora 34, 32, o sea, voy disminuyendo las tallas del pantalón. O puede ser también el diámetro abdominal. Esos son indicios que me da que estoy bajando de peso. Ahora, el indicador es una expresión cuantitativa, pero del comportamiento de alguna variable, ¿no? En cualquier área, puede ser en la empresa, en la organización en general, un departamento, un área, un proceso también tiene indicadores. O sea, cuya magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia nos señala una desviación sobre la cual se tomarán acciones correctivas o preventivas según sea el caso. Es decir, cuando yo tengo un indicador y veo cómo se está comportando, si está disminuyendo o está aumentando, entonces me va a permitir rápidamente tomar acción. No me puedo quedar ahí quieta. Si fueran Ben Affleck, ¿ustedes qué harían? Entonces, porque está 103 a comparación de los 2000 y pico. El indicador me sirve para evaluar. O sea, tiene que medirse realmente cómo está el desempeño de ese proceso. ¿Está bien o está mal? Yo pienso de que estoy trabajando perfectamente, pero cuando me empiezan a medir, realmente no estoy bien. Un indicador, por ejemplo, en los estudiantes, en el caso de ustedes, son los exámenes, por ejemplo, puedan ser de diferentes tipos. Una de las formas que también les está evaluando la escuela, cómo ustedes van avanzando, es el ECOE. También el ECOE
Claro, es la forma de cómo lo están evaluando, pero ahí van a dar indicadores de cómo ustedes están avanzando en el transcurso de su formación. Siempre cuando uno evalúa hay que comparar ese resultado con los criterios que hemos establecido. Por ejemplo, si yo los tomara un examen ahorita, ustedes se van a tomar van a sacar una determinada cantidad de notas, pero un criterio para saber si están aprobados o desaprobados es la nota mínima que les han establecido, que es 13, ¿no? Entonces, si ustedes dan el examen ahorita, algunos pueden salir menos de 13 y otros más de 13. Entonces, ese resultado nos va a decir cómo estamos avanzando en el curso. Nos compara, ¿no? En el primer examen me saqué 20, en el segundo me saqué 12. ¿Qué pasó? Es que realmente para el segundo examen no pude estudiar, ni siquiera abrí no leí nada, absolutamente nada. Entonces te permite hacer esa evaluación. También como medimos, nos está indicando realmente esta medición, como va a tener ciertas reglas, tengo yo que establecer cómo lo voy a medir, si lo voy a medir en porcentajes, si lo voy a medir en promedio, si lo voy a medir en números, etc. Ahora, para poder cerrar este tema de los indicadores, son expresiones objetivas, expresadas a través de la relación cuantitativa de dos variables. O sea, siempre es mejor comparar o tener dos relaciones de las variables, porque si es una sola no me va a dar mucho indicio, ¿ok? Entonces, y el estándar es la medida del desempeño esperado, es decir, cuando yo tengo un indicador, siempre tengo que decir con quién me voy a comparar. Puede ser que me compare yo misma en relación al año pasado. El año pasado yo estaba en el tercio superior. Ahora este año, ¿en dónde me encuentro? ¿En el quinto superior? ¿O estoy dentro, o soy el primer lugar? Etcétera. Entonces me permite medir, pero tengo que tener un estándar. Ahora, los indicadores que pretende medir van a ser situaciones, van a medir pues eventos, escenarios o cambios en los procesos o fenómenos que se puedan ver. Porque estos indicadores me van a permitir detectar desviaciones. Me permite también identificar causas, qué es lo que está ocurriendo. También me va a permitir tomar decisiones. O sea, tengo que hacerle el cambio inmediatamente, entonces me permite ver eso. Como el indicador es una señal, un aviso, nos va a entregar información, nos dice qué es lo que está sucediendo. El indicador se va a relacionar directamente y siempre con un objetivo. Es mejor medir los objetivos y no las actividades. Hay personas que suelen medir actividades, pero eso tendríamos que ver esa actividad realmente nos está ayudando a conseguir un objetivo y si no es bueno medirlo, ¿no? Porque tampoco no voy a medir todo porque me voy a cansar y a la final les voy a tener tanta información y no voy a saber qué hacer. Por ejemplo, acá yo tengo, el objetivo es aumentar el nivel de escolaridad del país. ¿Con qué indicador lo voy a medir? Lo voy a medir con los años promedio de escolaridad por habitantes del país. Es decir, como yo quiero que las personas tengan más años estudiando, en primaria y secundaria es alrededor de 11 años, entonces yo quiero saber cuántos años las personas tienen un promedio de que estén estudiando, ¿no? Si estudian en total 11 años, ¿cuál es el promedio? Entonces, eso es lo que me dice este indicador. El indicador es importante porque me va a permitir, pues, conocer realmente cómo se encuentra mi proceso. ¿Qué es lo que está sucediendo en mi área? ¿Cómo se está comportando el aula? ¿Cómo están los alumnos? ¿Si están aprendiendo o no? O sea, esto me permite medir los indicadores. ¿Para qué? Para yo tomar medidas preventivas y correctivas.
Los alumnos están faltando mucho a clases. ¿Cuál sería la medida preventiva y correctiva? A ver, los alumnos faltan mucho a clases. A ver, ¿quién me puede decir? Leticia. ¿Estás, Leticia? Bueno, no pasé asistencia, por eso es que creo que no está. Sí, acá estoy. Despierta, Leticia, despierta. Estoy sin voz nomás. Ok, Leticia. ¿Qué medidas preventivas tomarías si tus alumnos faltan mucho a clase? Y correctiva también. Preventiva, quizás hacer mis clases más interesantes. Ya. Y correctiva. Bajarles la nota por si faltan. Ok, pero siempre esas correctivas hay que avisarles, ¿no? Por eso es, ¿y cómo tú sabes que tus alumnos están faltando? ¿Cuál sería el indicador? Hacerme lista. Un indicador sería que cuando pasemos asistencia no contesten presente, pues, ¿no? Entonces sabemos ese día cuántos han faltado y cuántos están presentes, ¿ok? Ahora, yo no tomo mucho la asistencia, no tanto porque no me interesa que vengan, sino porque a través del Zoom yo puedo ver quiénes están conectados y quién no, y entonces el Zoom me da todas las personas que han asistido a clases, entonces ahí yo ya saco la información. Pero a veces algunas fotos que sí tomo es porque me pide pues la escuela evidencias, ¿no? De todas maneras. En este caso, acá tengo a Alexandra. Alexandra, pon tu apellido completo, por favor. Alexandra, porque tiene que salir tu apellido. Ok. Ok. También el indicador me es importante porque me va a ayudar pues a identificar siempre una oportunidad de mejora de un proceso. Cuando ustedes han hecho los procesos y han visto las causas raíz, ahí te está indicando algo, te dice por qué está fallando o por qué ocurrió tal problema. Entonces te va a decir rápidamente cómo lo soluciono, pero cómo lo voy a medir si realmente la actividad que yo estoy proponiendo realmente es bueno o no. Y también pues me ayuda a realizar planes sobre bases más reales. Es decir, no tengo que decir, yo creo que los alumnos no aprenden, yo creo que sí aprenden, o sea, yo pienso o me parece. No, acá es con números reales de cómo yo estoy, que yo sé si realmente están aprendiendo o no están aprendiendo. Entonces, una de las formas, como les decía, es un examen. Y en el examen, la manera como resuelven, pues me va a indicar y me va a dar un indicio de cómo están avanzando. Entonces, vamos a ver los indicadores. ¿Cuáles serían las características de los indicadores? Primero, que tiene que tener validez. Es decir, la medida con la que yo, valga la redundancia, medir, tiene que ser correcta. Yo como mido, por ejemplo, acá me dice la arena. ¿La arena se mide en qué? ¿En centímetros? ¿O en qué se mide la arena? La unidad de medida, pues, de la arena es en kilogramos, ¿no? Entonces, yo tengo que saber cuáles son kilogramos, cuándo es mililitros, cuándo son centímetros. Igual es en los indicadores que yo quiera medir, si es en porcentaje, si es en números, si es en razón. Si yo quiero medir la satisfacción del cliente, por ejemplo, ¿cómo lo voy a medir? ¿Con qué unidad de medida lo voy a relacionar? También tiene que tener objetividad. Es decir, el indicador va a expresar los hechos, pero no las suposiciones. Por eso es que yo tengo que saber bien qué variable es la que estoy midiendo. También tengo que ver que el indicador sea sensible. Es decir, me tiene que mostrar si es que ha habido algún cambio o no. Tiene que mostrarme la variación, porque si no me muestra la variación, también no es un buen indicador. Otro es que sea específico, pero
el ser específico no me quiere decir que me quiere contar la vida de todo el mundo, no, sino que tiene que ser específico, pero que realmente me vaya a medir aquel aspecto pertinente que yo quiero. Supongamos que yo quiera medir, o como está el ejemplo acá, ¿no? Están viendo un hueso y ya mira, acá me parece, o qué creen ustedes, tenía 34 años, vivió hace unos 3.500 y comía moras silvestres aderezadas con miel, montaba pelo y todos los viernes pintaba murales en cuevas mientras charlaba con sus compañeros sobre el clima y la política tribal. ¿Ustedes creen que ese hueso decía todo eso? Entonces, para ser específicos, yo tendría que decir, ¿no? Que el hueso, más o menos, por lo que yo tendría que tener características o tendría que tener los atributos para poder saber del hueso, podría decir, el hueso tiene más o menos unos 3.500 años. Pero no voy a saber más o menos, con un solo hueso no puedo saber también cuántos años tenía, pero sí puedo decir solamente cuánto sería la antigüedad de ese hueso. Entonces, hay que ser específicos, pero solamente para aquello que queremos medir. El indicador también tiene que ser congruente. Tiene que tener una lógica de cuando yo quiera comparar algo, ¿no? Si yo quiero saber cuántas llantas, en este caso del ejemplo, cuántas llantas tengo que estén bien, tengo que estar comparando pues con aquellas que hay defectuosas o aquellas que salieron mal, ¿no? Entonces no puedo comparar yo llantas, por ejemplo, con otro tipo de repuestos. Tiene que ser, si mido llantas, pues tiene que ser llantas, ¿no? Si yo miro la satisfacción del paciente, tengo que saber en relación a que si estoy midiéndole la satisfacción en la hospitalización o en consultorio, porque si en consultorio está satisfecho, yo no puedo suponer que en hospitalización también esté satisfecho. La encuesta que le haré a ese paciente de hospitalización tendrá que ser solamente de hospitalización, porque yo no podría decir generalizar, ¿no? El paciente, porque salió bien en consultorio, digo, el paciente está satisfecho de todo el hospital. No, tengo que decirle en forma específica que es de la consulta externa, de repente también de cierta especialidad, y también decir, y cuando haga la comparación, en consultorio externo sacó tanto, en hospitalización salió tal porcentaje, en otro servicio, en vacunas sacó otro porcentaje, entonces yo hago esas mediciones de manera congruente. También los indicadores tienen que ser consistentes, es decir, las mediciones que yo haga del indicador siempre tiene que ser teniendo las mismas circunstancias. No puedo estar cambiando de lugar en lugar o de persona. A veces esto ocurre cuando quiero hacer una medición de comparación. Cuando yo quiero comparar algo, digo, no, ¿cómo es la satisfacción del cliente? Ok, antes y después. Para yo tener esta consistencia, tendrían que ser los mismos, de la misma población o la misma muestra. Porque si yo cambio de población, entonces no va a ser tan fidedigno los resultados que yo tenga de esa encuesta. La confiabilidad también es una característica importante del indicador, porque me va a decir también cuánto va a ser el margen de error que yo puedo aceptar de un indicador. Supongamos que yo quiera medirla con el mismo ejemplo de la satisfacción del paciente. Del 100% que yo tomo la encuesta o que saque los datos, entonces puedo aceptar lo que la mayoría o ya es universal, que haya un 5% de error, ¿no? Con un 95% de confiabilidad yo puedo decir que sí, efectivamente, los resultados del indicador que está arrojando es confiable. Tengo que tener siempre un margen de error, porque si yo pongo 100%, entonces incluso hasta mis resultados pueden salir fallidos.
Ahora, ¿qué tipo de indicadores hay? Van a haber indicadores de estructura, de proceso y de resultado. Vamos a ver también cómo se clasifican, pero estos son de estructura, proceso y resultado. Pero también tenemos dos tipos de enfoque, desde el punto de vista de la dimensión técnica y de la dimensión interpersonal. Cuando hablamos de los indicadores interpersonales, es cómo está la relación, por ejemplo, médico-paciente. Cuando es muy interpersonal o la relación médico-paciente con estos indicadores, va a depender también de las circunstancias, ¿no? Si yo quiero medir, por ejemplo, si el médico saludó al paciente, puede ser que en ese momento saludó, siempre acostumbra a saludar, pero justo cuando le estoy haciendo la observación para levantar los indicadores, justo en ese momento le pasó algo y no midió, no le saludó, por ejemplo. O sea, cuando es cualitativo o hay algunos atributos, si solamente nos desempeñamos o decimos que este es el único atributo del cual yo voy a medir la relación médico-paciente, entonces puede salirme mal la información. Entonces tengo que ver qué otros criterios puedo ver, ¿no? Puede ser también la asignación del lugar, es decir, si el lugar donde está en la consulta está bien o está mal, si es que el médico le permite al paciente que pueda explicar todos los síntomas que él tenga y no solamente se basa en que conteste solo las preguntas del médico, sino si le deja desplayarse o no. Si pregunta también los antecedentes, si tiene familiares que están enfermos o qué sé yo. Entonces, cuando indaga mucho más de lo que se pueda decir, uno puede decir, ok, ¿qué es lo que me está indicando este médico en la consulta? Pero la misma herramienta lo voy a presentar pues a varios médicos, ¿no? Para hacer la observación. Y también tengo lo que es desde el punto de vista técnico, donde ya se aplica conocimientos y técnicas, ¿no? Por ejemplo, el tipo de tratamiento que se está realizando, si todo lo que el manejo terapéutico, por ejemplo, acá hay menores de 5 años, ya hay un estándar que te dice, hay una guía clínica, por eso existen las guías clínicas, para que tú puedas medir si el médico se está adecuando o no a las guías clínicas. Las guías clínicas nos va a servir su mismo nombre dice, de guía, y es aprobado por el hospital. ¿Para qué? Para que los médicos, cuando hagan las consultas o hagan el tratamiento de los pacientes, se guíen de aquellos medicamentos que existen en el hospital y no estén buscando, pues, otro tipo de medicamentos, ¿no? Entonces, uno hace la revisión desde el punto de vista de auditoría. Yo puedo ver si es que el tratamiento está adecuado, si el médico indicó dieta restrictiva o no para este tipo de manejo, si utilizó antibióticos o no. Entonces acá me está indicando que el tratamiento de rehidratación oral en todos los menores de 5 años debe de existir. Me dice que la norma, o sea, la directiva me dice que el 100% debe de recetarse a todos, la indicación debe ser tratamiento de hidratación oral. Pero solamente cuando han hecho la observación, solo el 33% ha indicado este tipo de tratamiento. La dieta restrictiva, la norma te dice de que no debe haber restricción, pero el 46,5% sí hace una restricción. El antibiótico te dice que solo hasta el 10% se puede recetar, no, acá el 76%, ¿no? Entonces, esta evaluación que uno hace nos está indicando que realmente el manejo terapéutico, no, desde el punto de vista técnico, no está siendo aplicado. Entonces, el indicador que me dice de que los médicos no están haciendo caso a la guía, pues, a la guía de manejo de las enfermedades diarreicas agudas, ¿no? Para eso nos sirve el indicador, para saber cómo está funcionando el hospital.
También hay indicadores de estructura. Yo tengo, así como estamos evaluando acá si el médico está atendiendo bien al paciente o no desde el punto de vista de una guía, o también cuál es la relación con el paciente, yo también tengo que evaluar cómo va el hospital. Entonces, en la estructura yo tengo que saber si todos los recursos que se proporciona al personal de salud realmente es buena o es adecuado o no. Y también cómo está organizado, cómo se encuentran los procesos, cómo se encuentra, si las normativas se cumplen o no, pero ese cumplimiento de las normativas, si el ambiente es el adecuado, si está construido o no. Ustedes van a ver que van a haber, valga la redundancia, centros de salud, cuando hagan sus prácticas en centros de salud o cuando ya hagan el SERUM también, van a haber puestos de salud, centros de salud de que son pequeñitos e incluso ya se está cayendo el techo, las paredes están ahí, tienen ahí están ya, tienen fisuras, etcétera, ¿no? Entonces, la estructura también es importante revisar. Y hay indicadores referentes a esto, si el hospital está óptimo o no, o el centro de salud puesto si es óptimo o no para atender, si tiene todos los insumos que se requieren. Entonces, todo eso se evalúa y se mide, ¿no? Y también los indicadores de proceso. Ustedes ya saben que el proceso son todas las actividades que se realizan en una situación determinada. Entonces, tenemos que ver si todas estas acciones o actividades que se realizan son adecuadas o no. Por eso es que el proceso también tiene indicadores. Y también tenemos importantes indicadores de resultado. Estos indicadores de resultado me va a decir al final, si todo lo que tú has realizado, con toda la estructura que tengas, con todo el proceso bien elaborado, ¿cuál es tu resultado? O sea, ¿el paciente al final salió bien o salió mal? ¿El paciente cumplió las expectativas por el cual venía la institución? Entonces, nos indican los indicadores de resultado. Para esto clasificamos también a los indicadores. Según qué miden, tenemos dimensiones de desempeño que nos va a medir la eficacia, la calidad, la eficiencia y la economía. Y según la etapa del proceso productivo también. Vamos a tener insumos, procesos, productos que son los bienes y servicios o los resultados, ¿no? ¿Qué es un indicador de eficacia? Un indicador de eficacia mide el grado de cumplimiento de un objetivo. O sea, no considera los recursos asignados para ello. Por ejemplo, porcentaje de becas entregadas en relación a las programadas, reducción de la tasa de analfabetismo. En eficacia, en otras palabras, como te mide si tú estás cumpliendo o no tu objetivo, pero no consideras tus recursos, tú aquí en la eficacia puedes gastar un montón de dinero, pero cumples tu objetivo. Porque solamente se está midiendo si cumpliste o no el objetivo. Por ejemplo, viene un paciente con una apendicitis a la emergencia. Lo evalúan. Vamos a tener dos casos. Hay uno que lo evalúa y clínicamente ya y con un examen de laboratorio ve de que el paciente ya tiene una apendicitis y le indica que ya lo opere. Pero viene otro y dice no estoy seguro, así que le mando a hacer, aparte de los análisis de laboratorio, le mando a hacer ecografía para poder estar más seguro, le toma la tomografía. Entonces, cumplo el objetivo de diagnosticar bien. Sin embargo, en el segundo caso, hasta tomar la tomografía, ese diagnóstico me puede costar hasta 2.000 soles. Sin embargo, si solamente lo hago desde el punto de vista clínico, con la experiencia de examinar al paciente con un análisis de laboratorio, me puede salir hasta 200 soles. Pero dándole más exámenes complementarios para poder alcanzar el objetivo de tener un buen diagnóstico,
estoy siendo eficaz y ya vamos a ver cuál es la diferencia con la eficiencia. Cumple el objetivo. A mí me han dicho que yo diagnostique bien, así que no me importa cuánto se vaya a gastar. Así que utilizo todos los recursos que hay en la institución. Ok, en los indicadores de calidad también es importante porque este indicador me va a medir atributos, me va a medir capacidades o características que debe de tener el bien o el servicio que yo estoy brindando. ¿Por qué? Porque con esto voy a poder medir la satisfacción del programa o del servicio que yo brindo. La calidad va a ser una dimensión de la eficacia, pero por su importancia se le distingue con nombre propio. O sea, es decir, la calidad va relacionada a la eficacia. Pero como todo el mundo te dice, el producto es bueno o es malo, ¿y cómo lo medimos con eso? Solamente con los indicadores de calidad. Por eso es que este indicador de calidad va separado. ¿Qué es lo que me mide la calidad? La calidad me está midiendo el grado de satisfacción de los usuarios. Es decir, si lo que yo le he entregado el servicio logré satisfacer o no su expectativa. También me mide, pues, un ejemplo, tiempo de respuesta a los requerimientos de los beneficiarios. Es decir, si yo solicité algo, ¿en cuánto tiempo me están demorando en atender? ¿Qué tipos de indicadores de calidad tengo? Voy a tener aquellos que son oportunos, que son accesibles, de percepción y de precisión. Solamente veremos algunos de ellos. En oportunidad, por ejemplo, porcentaje de respuesta a los parlamentarios dentro de los límites acordados. ¿Qué puedo poner acá? También otra oportunidad relacionada a los pacientes. Porcentaje de diagnósticos acertados dentro del tiempo disponible. Cuando un paciente viene a la consulta, viene una vez a tu consultorio, tú lo vas a examinar. Clínicamente, probablemente logres con el diagnóstico, pero va a depender también de la enfermedad que tenga el paciente y tú le vas a pedir algunos exámenes de laboratorio. Cuando viene la segunda vez a tu consultorio, puede venir al día siguiente o a los 2 días. Entonces, el paciente espera que esa segunda consulta con los resultados de sus exámenes ya tenga el diagnóstico, porque él ya quiere el tratamiento. Pero si tú en la segunda todavía no estás seguro y le sigues mandando más exámenes, pasa una cuarta, y recién en la quinta le das el diagnóstico, entonces su diagnóstico no es oportuno, porque no le estás entregando en el tiempo previsto. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que decirte? Bueno, fíjate que en la segunda consulta puedas cubrir todo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo medir con un indicador cuán oportuno es tus diagnósticos dentro del tiempo. Si es a la primera, a la segunda, a la tercera vez que tú das el diagnóstico de una manera oportuna. Cuando hablo de accesibilidad, estoy hablando, por ejemplo, número de horas que la biblioteca está abierta fuera de las horas de trabajo. Es decir, puedo decirte, ¿no? ¿Cuántas? La accesibilidad también va relacionada a si es que en el lugar donde yo vivo, donde yo me encuentre, ¿cuántos centros de salud existen? Y si existen, ¿es accesible o no llegar? Por ejemplo, imagínense las personas que viven en los sauces. ¿Cuál es el centro de salud más cercano para ellos, de los que viven en los sauces? ¿Conocen los sauces aquí en la universidad? No, en realidad no. No. Los sauces aquí está por la Garita 2. Abajo no hay casas, por la Garita 2. Doctora, accesibilidad a, por ejemplo, puede ser
el espacio de algún hub que tiene la universidad o la posta de la era, que serían los dos más cercanos. Ya, es más cercano no, ya no es la UJOP, Arnold, ahora es de la Universidad Perón Unión, de la Escuela de Medicina, de su facultad de ustedes. Ahora les pertenece a la facultad. ¿Ok? Ok. Ok. Ahora, sí, pero supongamos, es por cercanía, pero supongamos que ese es el más cercano, pero las más rejas... accesible sería la era, ¿no? Claro, supongamos que la garita 2 está cerrada y tienen que entrar, incluso hasta la puerta universitaria está cerrada. Es más, hay huelga, vamos a imaginar, huelga de vigilantes y nadie puede abrir la puerta. Puede haber un centro médico ahí dentro de la universidad que es cerquita a los de los sauces, pero como las puertas están cerradas, no es accesible. Entonces, la accesibilidad es si tú cuando llegas a ese lugar o la forma de cómo llegas es rápido. A eso me refiero a la accesibilidad, ¿ok? Es cerca el centro médico de aquí de la universidad, pero no es accesible porque todo está cerrado. O también hablamos de accesibilidad que ya entran al centro médico o se van a la ERA o a cualquier centro, pero no hay médicos que atiendan. Entonces, no es accesible. Puede estar abierto el centro médico, está el personal técnico, pero no es accesible a la atención médica, porque no hay médico. Y eso cuando veamos más adelante los puestos de salud que vamos a ir viendo, muchos puestos de salud no hay accesibilidad a la atención médica. Cuando hablamos de percepción de usuarios, acá ya va a depender del estado emocional también del paciente o de las personas a quien nosotros tomamos la encuesta. Es diferente cuando yo les voy a tomar una encuesta de satisfacción, pónganse, les voy a decir, les voy a tomar una encuesta de satisfacción a las 4 de la mañana y les voy a despertar, tomarles a esa hora una encuesta de satisfacción del curso, a tomarles, pues, ponte una encuesta de satisfacción, no sé, pues al mediodía. Si yo les tomo a las 3, 4 de la mañana y ustedes están durmiendo o recién se han echado a dormir, están tan cansados, lógicamente que van a responder mal porque el estado anímico también es diferente. Entonces, hay que saber también, cuando uno toma las encuestas de percepción, hay que ver también cuáles son las condiciones en las cuales estamos tomando, porque la satisfacción de los usuarios puede variar, como les decía, dependiendo de quién le atendió. Justo hay un médico que es un renegón y que ni siquiera saluda, y los pacientes siempre con él no... de los 10 que atienden, él es el único que es el renegón y los pacientes no les gusta mucho ese médico, pero los otros 9 sí, todo es felicidad. Pero justo tomamos nosotros la encuesta cuando salen los pacientes atendidos por ese médico. Entonces mi encuesta de satisfacción de ese centro va a salir mal, porque como estoy tomando con una persona de las 10, con una está... no es tan bueno atendiendo, entonces mis resultados van a salir pues desfavorables, ¿no? Y cuando hablamos de precisión, estamos hablando aquí de que lo que yo esté haciendo no haya errores. En medicina, en salud, se espera de que no haya errores. Sin embargo, hay. Y eso lo conocemos como eventos adversos. Y cuando veamos esa parte, vamos a regresar a este indicador de precisión. Acá, porcentaje de contratos terminados con errores, por ejemplo, no pasa nada. Si un contrato lo hiciste mal y lo puedes volver a corregir. Pero si tú haces una cirugía mal hecha y el paciente muere por tu negligencia, entonces ese es un error que no se va a poder recuperar. Por eso es que este indicador de precisión en salud hay que tomarlo con mucha, hay que tomar conciencia, ¿no? Para que siempre estemos practicando y practicando. Por eso existen en muchos hospitales ya de nivel A1
antes de empezar cualquier tipo de cirugía, están practicando. O sea, practican antes de ingresar a la cirugía, porque tienen sus centros de simulación o tienen sus salas pues de prácticas, ¿no? Entonces, eso es bueno. Con eso no te está diciendo de que tú eres mala, tienes que practicar antes de entrar porque eres malo. No, al contrario. Ustedes saben que la práctica hace el maestro. Y en salud es importante este indicador. El otro indicador es el indicador de eficiencia. Acá te va a medir la relación entre los productos o los servicios generados o lo que tú das con respecto a los insumos o recursos utilizados. Acá ya te está diciendo, para que tú des ese diagnóstico, cuántos recursos utilizas. Recuerden que en la eficacia, tú das el diagnóstico de apendicitis, no importa cuánto gastes. La cosa es que das el diagnóstico. Pero cuando yo ya mido el indicador de eficiencia, digo, este médico para hacer su diagnóstico de apendicitis me gasta como 3,000 soles, porque me toma ecografía, tomografía y exagerando hasta resonancia. Pero el otro médico, solamente con la clínica y un examen de laboratorio, entonces él me sale a 300 soles. Entonces, ¿quién es más eficiente? Es el médico A en relación al médico B. O también puedo decir todo el servicio, ¿no? Este servicio gasta demasiado. ¿Son eficientes o son eficaces? Realmente un indicador de eficiencia es mucho mejor, pero yo también tengo que evaluar las circunstancias, ¿no? Porque no me puedo cerrar en que todos sean eficientes. Habría que ver también qué tipo de insumos nos están entregando. Por ejemplo, lamentablemente en todo el sector salud, las compras que se realizan, yo puedo pedirte, yo también hago pedidos, hago requerimientos y digo, no, voy a hablarte de algo tan simple, de un esparadrapos. Ustedes conocen los esparadrapos. Los esparadrapos, y no por hacer propaganda o comercial, pero los esparadrapos 3M, cuando tú traes el de tela, tú cortas y cuando tú cortas, te corta con precisión. Es más, puedes hacerle en tiras pequeñitas y te salen esas tiritas pequeñitas. Entonces, gastas menos esparadrapo con eso. Hay otros, sin embargo, en los hospitales ingresa, a diferencia del 3M, ingresan otra marca de muy mala calidad, pero ¿cuál es el precio? El precio del 3M es un poco más caro que este de aquí, pero como solamente miren el indicador de costos, que eso lo vamos a ver más adelante, dicen, no, este esparadrapo está más barato, así que esto vamos a comprar. Entonces, cuando traen los esparadrapos a los servicios lo utilizan, uno ve que ese esparadrapo se gasta más. ¿Por qué? Porque ese esparadrapo, cuando tú cortas en primer lugar, no se puede cortar. O sea, es muy difícil para cortar. Si las personas no tienen tijera, no pueden cortar ese esparadrapo. Y cuando lo cortas, no tiene precisión. Entonces, solamente miden lo que es la economía, pero no miden si ese esparadrapo es eficiente o no. ¿Por qué? Porque lo que se utiliza en relación a lo que se gasta, lógicamente pueden decir, gastan más, pero a la primera utilizo yo el esparadrapo y me dura más en relación al costo, ¿no? Entonces, por eso es que en salud hay que tener cuidado con los indicadores también. Otro indicador importante es el de economía que estábamos hablando, ¿no? Mide la capacidad del programa para generar o movilizar adecuadamente los recursos financieros. La economía en realidad también es una dimensión de la eficiencia. En salud miden también de todo el presupuesto que tú has tenido, y eso lo van a averiguar también ustedes para que vean. Supongamos que el gobierno dice, para el hospital A les voy a dar 5 millones de soles, ¿ok? Te dan 5 millones a tu hospital. Y tú tienes que gastar esos 5 millones con todas tus actividades que tú has puesto. Tú has puesto dentro de tu plan todo lo que vas a realizar, incluso hasta tus compras. Gastar es fácil. Lo que no es fácil es sustentar. Y como no saben sustentar muchas veces,
no gastan el dinero, o sea, lo dejan. ¿Y qué es lo que sucede a fin de año? Tú tienes que dar cuenta de esos 5 millones de soles. Como no has sabido gastar el dinero, entonces el dinero regresa a las arcas del gobierno. Entonces, ¿qué dicen? Este director no ha sido eficiente porque no ha gastado lo que ha solicitado. De los 5 millones que solicitó, solo gastó 2 millones. Por lo tanto, está devolviendo 3 millones. Entonces, tu indicador de presupuesto ejercido es negativo. Porque si tú pediste 5 millones es porque planificaste todo lo que vas a realizar, todo lo que vas a comprar. Pero como no hiciste buenos sustentos, entonces tu presupuesto está en negativo en el sentido de que estás devolviendo y tu indicador de eficiencia, tu indicador de gestión es negativo. Ahora, si es tan fácil gastar, ¿por qué las personas no deben sustentar? Es porque hay mucha burocracia. Yo ahora cuando también hago requerimientos, hago pedidos, a veces no entiendo y ahora ya estoy interviniendo para eso mejorar. Porque si tú pides un esparadrapo, por ejemplo, no puedes poner la marca 3M, tienes que poner todas las características que tiene el 3M. No para que pueda ingresar el 3M. Ese es un truco que se tiene, pues, para que pueda ingresar los productos que tú quieres, ¿no? Porque estamos hablando de productos de calidad. Pero tienes que tener un sustento técnico. Das una ficha técnica de todos los beneficios, cómo es, las medidas, etcétera, etcétera. Entregas. Y si tú el siguiente mes tienes que volver a pedir, otra vez tienes que pedir con todas las características, de todos los meses. Y si a alguien se le perdió el papel y no guardaste la ficha técnica, otra vez preparar el documento se demora. Entonces, por eso es que la gente, al no tener sus procesos como no están bien hechos, es que no gastan pues en el sector salud. Entonces, lo que hay de eficiencia en nuestro país es no saber hacer proyectos. Los proyectos no son aprobados porque no tienen buenos sustentos. Entonces, los indicadores van a ser necesarios para ver, pues, cómo estamos manejando o cómo son nuestros insumos. Recuerden que cuando hacíamos proceso, veíamos todos los insumos que entraban, recuerden las 5 M's, si es eficaz, si hay calidad o hay eficiencia en estos recursos. También vemos el proceso, indicadores para los productos, indicadores de resultados. Puede ser que mi resultado sea eficaz, sea de calidad o eficiencia, pero yo tengo que ver si ese resultado o ese bien o el servicio que yo he dado realmente está cumpliendo el objetivo de atender a los pacientes de una manera pues eficiente. Entonces, todos los indicadores tienen que estar relacionados para hacer esa medición. Si no hay relación, entonces todos tus indicadores no son adecuados. Estás midiendo otra cosa, cualquier cosa, no estás midiendo lo que realmente es la eficiencia en tu servicio, ¿no? El que tú estás brindando para en este caso, la población. Entonces, tenemos una matriz de indicadores y acá nos va a dar referencia a cómo medimos el desempeño. Los niveles de objetivos son de fin, propósito, componentes y actividades. ¿Y cómo es esto? Si yo quiero medir el fin, que es el resultado, voy a tener en fin y propósito, voy a tener resultados, que va a ser el resultado final y el resultado intermedio. Estos resultados están relacionados a los indicadores estratégicos. Y de componentes y actividades van a ser aquellos productos o servicios que yo estoy brindando y también a los insumos del proceso que yo utilizo. Esos son indicadores de gestión. Estos dos indicadores se podrían parecer, pero no van a darte el mismo resultado. Mientras en los resultados de indicadores estratégicos tú ves a nivel de todo el hospital, los indicadores de gestión tú lo mides a nivel de tu área.
Si tú eres del servicio, por ejemplo, de cirugía, hay indicadores de gestión para el servicio de cirugía, otros para ginecología, etc. Toda la suma de estos indicadores de gestión deben ayudarme en estos indicadores estratégicos. Estos indicadores de gestión alimentan a los indicadores estratégicos. Si mis indicadores de gestión no alimentan a los indicadores estratégicos, entonces algo está mal. O están mal mis indicadores de gestión o he elaborado mal mis indicadores estratégicos. Porque la idea es que yo con estos indicadores estratégicos, o sea, con estos resultados, esté diciendo que estoy alcanzando la visión que nos hemos propuesto. Si mis actividades son diferentes al no alcanzar estos indicadores estratégicos, o sea, no me ayudan a alcanzar, entonces tengo que volver a hacer una revisión y hacer los cambios que necesito para poder medir realmente mis indicadores estratégicos. Ok, voy a darles unos 5 minutos para poder seguir cómo realizamos el indicador. Ok, 5 minutos para que tomen agua y se levanten y no se me duerman. Pero vienen rápido, por favor.
Bueno, estamos de regreso. Ok. Así para poder avanzar rápido y Carol la vaya a cocinar también. Ok. Bien. Un indicador, yo creo que ustedes también ya han visto los indicadores. Acá lo estamos viendo desde el punto de vista, pues, para poder medir objetivos de la estrategia, etcétera, ¿no? Han visto indicadores en investigación, ¿verdad? ¿En investigación han visto indicadores? Caroline. Creo que sí, doctora. Ajá, sí. Porque recuerdan cuando ustedes hacen hacen una matriz para poder evaluar también si las dimensiones, ¿no?, que tienen en las variables, también les dicen con qué indicador van a medir, ¿no? Entonces, con eso pueden hacer ustedes sus encuestas, sus cuestionarios, ¿no? Ok. El indicador, cuando uno va a formularlo, siempre va a tener su nombre y su fórmula, si no, no vamos a saber cómo vamos a medir. Entonces, el nombre del indicador tiene que ser autoexplicativo y también que esté contextualizado. Tenemos que saber de qué se trata. Vamos a ver aquí. Porcentaje de solicitudes respondidas. Puede ser autoexplicativo, o sea, estoy pidiendo solicitudes respondidas, pero ¿de qué? O sea, ¿a qué se está refiriendo? Son tantas solicitudes que uno tiene. En una organización pueden presentarte solicitud de todo, pero no está siendo contextualizado. O sea, ¿a qué se está refiriendo? Entonces, cuando yo hablo de porcentaje de solicitudes respondidas, ¿a qué se está refiriendo? Como decía, ¿no? A una oficina, a un país, ¿en qué tiempo? ¿En un mes, un año o a qué? Entonces, siempre cuando ponga el indicador tenemos que saber qué o cuál es lo que se va a medir y hay que tener el contexto, ¿no? El universo a considerar. Si yo voy con este mismo ejemplo, porcentaje de solicitudes respondidas respecto a las solicitudes ingresadas. Y pongo a nivel nacional en el mes. Es decir, porcentaje de solicitudes respondidas respecto de las ingresadas a nivel nacional en el mes, ya me está diciendo algo. O sea, yo ya puedo entender que este indicador dice, ¿no? De todas las solicitudes que las personas presentan, ¿cuántas están siendo respondidas en todo el país en el mes de junio? Entonces, me da un contexto y puedo dar yo una respuesta. Entonces, para construir la fórmula, yo tengo que tener el nombre del indicador, la variable que va a intervenir y la fórmula para poder yo entender. Entonces, tiene que tener, dependiendo del indicador también, tiene que mostrar una relación. Cuando yo tengo dos variables, digo, ¿no? Yo quiero medir el porcentaje de las solicitudes respondidas. Entonces, las variables son solicitudes respondidas y solicitudes ingresadas. Esas serían mis variables. Pero la relación me dice respecto de una con la otra. Entonces, yo miro, ¿no? De todo mi universo, de todas las que han ingresado, que sería el numerador, ¿cuántas han sido respondidas? Perdón, las ingresadas serían el denominador y las respondidas es el numerador. O sea, del total, ¿cuántas están siendo respondidas? Entonces, siempre pues mi numerador y denominador, cuando yo mido el porcentaje, siempre hay que estar multiplicándola por 100. Y también tienes que tener el tiempo donde estás midiendo, ¿no? Total de solicitudes respondidas en el año o puede ser en el mes, pero pongo yo el mes o el año, pero lo tengo que poner igual acá. Estas dos
unidades de tiempo tienen que ser iguales. ¿Ok? Y siempre multiplicado pues, por 100 porque es porcentaje. Los tipos de fórmulas más usadas, las que más se usan son las que porcentaje, son tasa de variación, son razón o promedio o índices. Pero la más usada siempre va a ser el promedio, porcentaje, y también algunos ponemos número. ¿Recuerdan cuando veíamos la de Ben Affleck, el comercial? Es número de sonrisas pues, recibidas, ¿no? Entonces es números nada más. Cuando hablamos de porcentajes, estamos hablando de cobertura, de focalización. Es una razón entre dos variables, pero tiene una misma unidad de medida. Recordemos esto. Tiene que ser igual. Puede ser personas, puede ser kilómetros, solicitudes, etcétera, pero el numerador y el denominador tienen la misma unidad de medida. Cuando hablamos de cobertura, es que del total de las personas que están ingresando, por ejemplo, en este caso decimos porcentaje de cobertura en atención de adultos mayores. Todo el país tiene adultos mayores. Sin embargo, de todos estos adultos mayores, ¿cuántos están siendo atendidos? Esa sería la cobertura. Cuando hablan, por ejemplo, de las vacunas, de todo el país, ¿cuántos han coberturado? Y aquí miden, pues en vacunas miden, ¿no? Les dan por porcentajes. Ahorita estamos teniendo problemas con las vacunas porque las personas no se están terminando de vacunar. Entonces la cobertura está siendo baja, porque a la población que ha sido destinado a las vacunas, no van o no están vacunándose. Entonces su cobertura es baja. Cuando hablamos de focalización, ya es más específico. Me dice, porcentaje de adultos mayores atendidos que se encuentran en situación de extrema pobreza. De todos mis pacientes, de todos los adultos mayores del país, ¿cuántos han sido atendidos? Que es todo el amarillo, pero de esos atendidos, ¿cuántos adultos mayores tienen extrema pobreza? Entonces, esto es focalización. Me estoy dirigiendo a un grupo específico. Igual cuando empezó las vacunas, ¿no? ¿Recuerdan cuando iniciaron recién a vacunar? Estaba focalizado porque era solo para adultos mayores. ¿Recuerdan? A partir de los 80, después bajaron a 70, iban bajando la focalización, los 70, 60. Luego hubo un momento en que solamente era para el personal de salud, ¿no? Estaba focalizado, no era para todos. Entonces, eso es cuando hablamos de ese tipo de indicadores. Acá tenemos ejemplos, ¿no? En cuanto a satisfacción, me dicen, ¿no? Porcentaje de satisfacción de los usuarios en la prestación de un determinado servicio. La de, ¿cómo es mi fórmula? Número de personas satisfechas, ¿no? Porque estoy hablando de satisfacción, sobre el total de personas atendidas. De todas las que yo atendí, ¿cuántas están satisfechas? Y todo eso lo multiplico por 100 y ahí me va a salir el porcentaje. Otras variables que podemos tener en capacitación, por ejemplo, es total de horas de capacitación versus el total de horas trabajadas. De todas las personas que han sido capacitadas, ¿cuántas de todas las horas que han sido destinadas para trabajar, ¿no? Tienen destinadas para trabajar 192, pero han recibido 40 horas de capacitación. Acá me va a salir un porcentaje, ¿no? Acá me falta el por 100 para decir que han sido un porcentaje determinado, lo han utilizado sus horas para capacitarse y no para trabajar. La razón o promedio va a ser la relación entre dos variables, pero con distinta unidad de medida. Mientras que en el porcentaje, cuando hablamos de cobertura, focalización, etcétera, tiene que tener la misma unidad de medida, acá es distinta la unidad de medida. Entonces, el numerador y el denominador tienen una unidad de medida diferente. Por ejemplo, el tiempo promedio de tramitación de solicitudes.
acá están evaluando todas las solicitudes que entran, y lo que quieren ver es cuánto tiempo se demora en tramitar cada solicitud, cuál es el tiempo promedio, ¿no? O sea, de todo lo que está ingresando, cuál es el tiempo promedio de la atención de esa solicitud. El tiempo. Puede demorarse 1 hora, 2 horas, 5 días, 1 mes, etc. Acá también tengo otro de razón que me dice, ¿no? Promedio de alumnos por profesor de educación media. Total de alumnos de educación media en el año sobre el total de profesores de educación media en el año. Es decir, el resultado es alumnos promedio por profesor. Me puede salir que por cada 30 alumnos haya un profesor. Esto es lo que me está diciendo este indicador. Que cuál es el promedio realmente que debe haber profesores con alumnos en los colegios. Se espera de que sea en los colegios primaria, se espera que sean 15 alumnos por cada profesor. Esos serían los estándares internacionales. Pero si nosotros hablamos del sector público, en los colegios públicos, por ejemplo, hay 30 a 40, a 50 alumnos por cada profesor. Entonces, la educación en relación a este indicador es baja. Igual cuando hablamos de los médicos. ¿Cuál es el promedio de médicos que existe en el país? Por ejemplo, si hablábamos de médicos intensivistas o de personas intensivistas. Sí, pues médicos intensivistas. ¿Cuándo se dieron cuenta, entre comillas, porque eso ya era el sector salud ya lo sabía, el gobierno de que realmente cuando vino la pandemia del COVID, recuerden que el servicio que más se usaba era cuidados intensivos. Claro que también la emergencia y todo, pero como había muchas complicaciones, se utilizaba el servicio de UCI. Entonces, la unidad de cuidados intensivos en todo el país habían pocos. O sea, no había muchas camas UCI. Y como no había muchas camas UCI, también no había muchos médicos intensivistas. Por lo tanto, el promedio de médicos era bajísimo. Tuvieron que sacar una resolución, una nueva directiva, para que pudieran ser atendidos en la UCI, pudieran entrar a atender a los pacientes las especialidades relacionadas, ¿no? Por ejemplo, podían entrar anestesiólogos, podían entrar neumólogos, entraron cardiólogos, o sea, podían entrar a trabajar a la UCI porque el promedio de médicos intensivistas en ese año era muy, muy bajo. Entonces, por eso es que el indicador nos sirve para tomar decisiones. ¿Cómo podemos saber si nuestro indicador está bien o cómo nosotros podemos ver, cómo verificamos los datos del indicador? O sea, ¿dónde yo los consigo? Entonces, para cada indicador tengo que saber, ¿está disponible la información en mi programa? O sea, en el hospital, ¿yo tengo disponible esa información? Si es sí, no hay problema, establezco el medio de verificación. Por ejemplo, ¿cuál sería fácil decir? Yo puedo saber cuántos números de camas están habilitadas ahorita. Entonces sí, porque hay una forma, todos los días hay una supervisora que ve cuántas camas están habilitadas. Entonces yo digo, es fácil. Ok. Pero si dice, ¿está disponible la información en el hospital? No. ¿A qué, por ejemplo, puedo decir? Un indicador. Si la información está disponible, entonces puedo preguntarme, ¿yo no lo tengo o lo tiene otra institución parecida a la mía? Si es sí, hay otra institución parecida a la mía, entonces establezco el medio de verificación. Pero si no está esa información, no lo sé, no hay, entonces yo tengo que preguntar, ¿es beneficioso obtener esa fuente de datos o me va a costar muy caro para obtener ese dato?
Si es beneficioso, entonces establezco el medio de verificación. Pero si no, si es muy caro, me va a costar muchísimo obtener la información, porque de repente para conseguir los datos las personas tengan que estar viajando constantemente a diferentes partes del país con avión, ida y vuelta, y me sale muy caro solo para obtener los datos, entonces busco indicadores proxy. ¿Qué significa un indicador proxy? Van a ser aquellos indicadores que necesariamente las tengo, o sea, las debo de tener porque quiero medir, pero me es difícil o costoso o no sé cómo obtener un indicador directo para ese objetivo que yo tengo. Entonces, tengo que establecer un indicador proxy. Por ejemplo, acá en la universidad nosotros pusimos dentro de la visión, y ustedes leyeron a inicios de clase, como hubo el cambio de la visión, es de que los profesionales, todos en la Universidad Peruana Unión, tengan un estilo de vida saludable. ¿Cómo puedo medir yo el estilo de vida saludable? A ver, si me regreso acá. ¿Hay disponible la información para saber si todas las personas tienen un estilo de vida saludable? A ver, contestemos, chicos. ¿Puedo saber si todos los alumnos tienen un estilo de vida saludable? Bueno, un indicador creo que también es el peso, ¿no? Es un indicador de estilo de vida saludable. Pues Ya. solo de mirar algo por lo menos. Ya, pero cuando yo quiero decir No todo. que tengan un estilo de vida saludable, yo veo de que el indicador, solamente para poder tener el contexto, cuando yo mido un objetivo, el indicador, un solo indicador me debe medir el objetivo. Uno solo. ¿Para qué? Para no llenarme de indicadores. Pero van a haber objetivos que me va a ser difícil medir. Difícil. Entonces voy a tener que tener 2 hasta 3 indicadores. Y van a haber objetivos que no los puedo medir porque o sea, no hay forma, tengo que elaborar un buen indicador. Entonces, por ejemplo, el estilo de vida saludable me ha sido difícil medir, o sea, no he podido conseguir buenos indicadores. Entonces he puesto que por lo menos haya un estilo de vida saludable, o sea, uno de los muchos que puedan haber, que por lo menos tengan uno. ¿Y cuál es el más fácil de medir? Dijimos, ¿no? De todo es el ejercicio. O sea, es uno más fácil de medir. Pero yo, ¿cómo puedo medir, por ejemplo, que las personas tomen agua? ¿Puedo saber yo cuánto agua están tomando? O sea, es difícil, ¿no? Si yo me pongo ahí, que el estilo de vida saludable, que tomen agua, o sea, quiero que ese indicador saber cómo lo vas a medir, cómo vas a saber que las personas tomen agua. Entonces yo digo, ¿está disponible la información en este programa del estilo de vida saludable? No está. Entonces, está en otro lugar, o sea, otro lugar, otra institución ha podido medir cómo las personas toman el agua. No han podido. Ok, entonces yo voy a poder saber cómo las personas toman el agua. O sea, es beneficioso saber que las personas tomen agua porque quiero saber. Sí es beneficioso, pero me va a costar mucho porque de repente yo voy a tener que tener un aplicativo o tener exagerando, ¿no? Una persona que viva con el estudiante y saber y estar midiendo cada vez que toma el agua. O sea, me sale carísimo. Por lo tanto, no puedo yo tener ese indicador y tengo que buscar esos proxies. Entonces, los proxies van a ser aquellos que de manera indirecta me miden, de manera indirecta, ¿ok? ¿Y cómo yo podría saber que las personas están tomando agua de manera indirecta? Entonces puedo decirte, saber de repente, vamos a imaginar que exista por un examen de laboratorio, ¿no? O que las nutricionistas hayan inventado que cuando te evalúen con algún tipo de dispositivo, la piel, digamos, cuánto estás hidratada tu piel, ¿no? Supongamos. Entonces, eso sería, podría decir, entonces un indicador proxy sería medir ¿cómo se llama? La hidratación de la piel. Grado de hidratación. Claro, grado de hidratación de la piel, ¿no? A través ya sea de repente de los ojos, de la lengua, qué sé yo, o sea, pero son indicadores proxy. O sea, no me están diciendo específicamente cuántos vasos de agua toma la persona,
pero de manera indirecta, a través de medir el grado de hidratación que pueda tener con la piel, con los ojos, qué sé yo, me está dando de manera indirecta si la persona está hidratada o no. Para eso sirven estos indicadores proxy. Y por eso es que yo necesito tener 2, 3 indicadores. Cuando yo pongo 5, 6, 7, 10 indicadores y es demasiado, mejor cambio de objetivo. Porque es demasiado, demasiado. Porque un buen objetivo debe tener un buen indicador. ¿Ok? Ya, 2 te acepto, pero muchos ya no. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero saber si realmente la queja de los clientes están disminuyendo, porque yo no tengo una forma de cómo registrar tantas quejas, entonces puedo decir, ok, yo puedo decir, como yo quiero saber si la atención está mejorando, puedo decir si la reducción de las quejas están disminuyendo. O también si las enfermedades están, si realmente hay una prevención de una determinada enfermedad, entonces yo digo, para mí es más fácil medir la disminución de la tasa de aquella enfermedad. Si yo quiero saber también si hay un incremento de la productividad, por ejemplo, de la parte agrícola, entonces yo puedo saber, si los precios de los productos están siendo más bajos o no. Entonces, yo tengo que buscar un indicador que me ayude a medir ese objetivo. Entonces, quedó lo de los indicadores proxy, ¿ok? Por eso es que yo utilizo un proxy. Sí, doctora. Ahora, ¿qué medios de verificación yo voy a tener? Puede ser la información contable, o sea, hay alguien, un contador ahí que me diga cuánto estamos gastando, ¿no? También van a haber estadísticas de producción física, cargas de trabajo personal, o sea, hay alguien que también está registrando en un determinado lugar. Puede ser también con encuestas, estudios especiales, benchmarking, o sea, tengo que ver yo la forma de cómo conseguir la información. La información que yo tengo que tener tienen que ser confiables también, no me puedo yo seguir de cualquier información, ¿eh? La encuesta también tiene que ser validada, esa encuesta, igualito como si fuera una investigación, es igualito para levantar los indicadores. Porque recuerda que tú vas a tomar decisiones con ese resultado del indicador. Supongamos que tú quieras incrementar la satisfacción de tu trabajo y te toman mal la encuesta y te sale 90%, que todos tus trabajadores están con 95% de satisfechos. Porque no han validado nada, pero tú ves de que la gente está que se pelea, o sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, ¿por qué no validaron la encuesta? O solamente tomaron a un grupito. Entonces, hay que saber también cómo se toman esas encuestas. Ahora, ¿es necesario que haya metas? Sí, porque si no, no vas a saber qué alcanzar. Te sale tu resultado en el indicador, pero ¿qué vas a lograr? ¿Qué quieres lograr? No tienes. Entonces la meta te va a decir de una manera concreta si tú estás logrando lo que te has propuesto. Supongamos que tú has dicho, mi objetivo es incrementar la satisfacción de los pacientes en la atención médica, ¿ok? Entonces, ¿cuánto es tu meta? Mi meta es que sea el 95%. ¿Ok? Esa es tu meta. Cuando tú vas tomándote los indicadores, estamos en enero y tú has dicho que para diciembre debe lograrse un 95%. Tú tomas las encuestas, tú dices trimestralmente, cada 3 meses voy a tomar. Ok, en abril tomas la encuesta, está 80%. Como tu resultado te salió 80 en relación al 95, tú dices, me está faltando todavía incrementar. Cambias haces algo más, tus actividades cambias, hablas con los médicos, les das más educación, qué sé yo, pero para que mejores ese indicador, ¿ok? Tomas en los otros 3 meses y te sale 88%. Entonces todas las acciones que tú hiciste están bien. Vas a incrementar algo más o incentivas para que sigan mejorando en ese aspecto. Llega a fin de año y tienes 96%. Entonces tú dices, yo tenía 95 de meta, pero he sobrepasado porque ahora tengo 96. Entonces eso te está diciendo que has logrado ese indicador y por lo tanto has logrado tu objetivo. Si no tienes meta, no vas a saber pues qué hacer,
O sea, todo lo que haga está bien indicado, pero no sabes, ¿ok? Entonces, la medición siempre pues, puede ser en ascendente o descendente. Si yo quiero que la satisfacción mejore, lógicamente que tiene que ser el aumentar la satisfacción. Pero si yo quiero en relación a las quejas, yo no voy a querer que aumenten las quejas, sino que desciendan, o sea, que disminuyan. Entonces, yo tengo que saber si mi indicador va a ser ascendente o descendente. ¿Qué es lo que mejor yo puedo hacer para mi servicio? Ahora, las metas es importante porque nos permite hacer un monitoreo y la evaluación con el ejemplo que les di de la satisfacción, ¿no? Yo puedo medir, inmediatamente evalúo. Si me salió 85%, ¿qué es lo que está pasando? Hago una retroalimentación, tengo que hacer rápidamente mis planes de acción de una manera rápida y tengo que hacer medidas correctivas. Porque los médicos no están acostumbrados a saludar, entonces tengo que darles una capacitación pues de relaciones interpersonales. Estoy exagerando, ¿no? Pues todos saludan, pero tengo que ver ese tipo de rápidamente cómo mejorar. Ahora, la relación entre el indicador y la meta es que el resultado de la medición del indicador me va a entregar un valor, solo me entrega un valor. O sea, el indicador me dice, ya, tu resultado es tanto. Pero este valor que a mí me sale, tengo que comparar con esa meta. ¿Estoy alcanzándola? ¿Me falta o he sobrepasado? Entonces, cuando me trae esa comparación, pues lógicamente yo voy a tener un juicio para poder decir si estoy yendo bien o estoy yendo mal y actuar rápidamente. Entonces, veamos esto. El indicador me dice que hay un porcentaje de gastos administrativos del programa, ¿no? O sea, este es el indicador. Porcentaje de gastos administrativos de un determinado programa. El valor del indicador me dice que es 15%, o sea, ha salido 15%, pero mi meta era 20%. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que mis gastos administrativos yo tengo para gastar hasta 20%, pero he gastado 15%, o sea, supuestamente estoy yendo bien, ¿no? Supuestamente. El valor del indicador del programa similar, es decir, en otro hospital para este mismo programa gastan 10%. Entonces, el juicio es que yo cumplí la meta y estoy por sobre el valor de un programa similar, ¿no? Entonces, ellos gastaban 10, yo gasté 15, pero he cumplido mi meta, porque a mí me dijeron 20. Pero yo tengo que saber también si este programa es similar, yo tendría que decir, realmente, ¿por qué ellos gastan menos? De repente aquí su proceso está mejor establecido que el mío. Si yo no tuviera este 10%, o sea, no hago esta comparación, yo voy a decir que yo estoy muy bien. Sin embargo, cuando ya me comparo con otro, entonces digo, algo está pasando con mi programa, o sea, mi hospital no está bien en relación a esto, y puedo yo ir y conversar con ellos para ver cómo son sus procesos. Entonces, hago pues los cambios rápidamente, ¿no? Entonces, ¿cómo yo hago una meta? La meta no lo puedes poner por poner. Supongamos que tú siempre has tenido, por tu satisfacción de tus pacientes es 50, 60%. Tú dices, no, mi meta va a ser ahora, yo estoy yendo con todo y voy a tener 95%. Entonces, tú tienes que decir, ¿vas a poder lograr esa meta de 95%? O sea, de 60 subir hasta 95, ¿qué acciones vas a hacer? Tienes que invertir también dinero porque es aumentar 35%. O sea, en un año esperemos que lo logres, pero ¿qué vas a hacer? Entonces ahí es el plan de acción, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer? Uno evalúa y dice, efectivamente con estas acciones sí puedes lograr. O de repente decir, no lo vas a lograr, así que 95% es mucho. Tú tienes que evaluar ese aspecto. Pero puede ser de que tú digas, ¿no? Tú llegas a tu centro de salud y no sabes cuánto es la satisfacción de tus pacientes, porque nunca han tomado una encuesta, no se sabe. Entonces, como no sabes, tú tienes que tomar una línea base. Es decir,
Si yo tenía anteriormente, digo, si antes era 60%, pongo el 60%. Pero si nadie ha medido nunca y no sabes qué porcentaje es, entonces tú tomas una primera encuesta. Esa primera encuesta, el resultado que te salga va a ser tu línea base, porque tú tienes que tener cómo vas a iniciar. O sea, no puedes iniciar de cero, de la nada, tienes que iniciar con algo. Por eso tomas una primera encuesta y a partir de allí recién empiezas ya a hacer las mediciones de tu programa. Supongamos que te es difícil hacer la encuesta en este momento porque no tienes mucha gente, entonces puedes ver que en otro centro de salud parecido al tuyo, cuál es el porcentaje de satisfacción que tienen ellos. Entonces tú dices, ya, si ellos tienen 70%, entonces yo puedo sacar ese dato de ellos y lo pongo mi línea base pongo 70%. Entonces, y a partir de ahí yo ya empiezo a trabajar mi satisfacción del usuario. ¿Ok? Entonces, es necesario siempre una línea base. El indicador te va a servir dónde estás ahora y cómo has estado antes. Por ejemplo, acá digo, ¿no? En becas había un 20%, subsidios había 30% y créditos hay el 45%. ¿Cómo quiero yo ver? Entonces veo año tras año cómo ha ido mejorando o también empeorando, ¿no? Entonces, en el 2006, ¿qué pasó? ¿Por qué hubo tantas becas? También me sirve para saber, ¿no? Si todos más o menos iban así, ¿por qué aquí hubo tan grandes? O sea, ¿por qué hubo tantas becas? Entonces puede ser que en ese año yo tengo que buscar la explicación y decir, es que en ese año, en el 2006, hubo una gran donación de una ONG o un gobierno tal, nos regaló becas. Entonces, para nosotros fue fácil ahora darle a todos los alumnos ese año becas, pero yo tengo que tener, esto como está diferente al resto, yo tengo que tener una explicación de cómo está, o sea, por qué ocurrió esta variación. Y también me sirve el indicador a dónde quiero llegar yo, o sea, si estoy aquí, hacia dónde quiero llegar y para eso establezco mis metas. Entonces, la información que yo voy a tener, tengo que saber dónde está esa fuente de datos, quién me lo va a proporcionar. Y también tengo que ver qué objetivo estoy midiendo. El indicador ya saben que es con qué frecuencia lo voy a medir y si va a disminuir o si va a aumentar. ¿Qué disminuyo? Pues tengo que disminuir todo lo negativo. ¿Y qué aumento? Aumento todo lo que es positivo. Por ejemplo, acá tengo indicadores de sala de operaciones, pero son indicadores de calidad. Se espera que en las hojas de quirófano todo sea del 100%, ¿no? Que la gráfica esté realizada, todos lo hayan hecho, haya el libro de quirófano también esté lleno, que todos los tóxicos que se utilizan en sala de operaciones también estén bien registrados. Entonces, se espera que todo sea el 100%. Recuerden que en salud no hay, no calza a error. Por eso es que la mayoría en lo que es actividad de salud va a ser generalmente el 100%. Otros indicadores de calidad es que la sonda de vesical se haya puesto en las determinadas cirugías, no porque no todos se ponen, pero se coloquen, más aún si las cirugías son prolongadas, preparación del campo quirúrgico, resección del paciente, mantenimiento de respiradores, etcétera, todo sea el 100%. Ahora, todo indicador siempre va a tener su ficha técnica. ¿Por qué? ¿Por qué es necesaria una ficha técnica? Para poder hablar todos el mismo idioma. Hay que saber cuál es el fundamento, hay que saber cuál es el ámbito de desempeño, o sea, en dónde se va a aplicar, quiénes deben utilizar ese indicador. Si hablamos de este indicador que es de pacientes con informe de alta, ¿quiénes deben de tener los informes de alta? ¿Quiénes deben tener informes de alta? Todos los pacientes, lógico, que están hospitalizados.
y todos los pacientes deben salir con informe de alta. O sea, eso está establecido. La norma te dice, la norma técnica de historia clínica te dice que todo paciente que se va de alta debe tener su informe de alta. Pero a veces, ¿qué sucede? A veces no le dan el informe de alta al paciente. O se va tan rápido, o lo que fuera, pero no recibe el informe de alta. Entonces, se supone que como ya sabemos que hay ese error, entonces el indicador es de incremento, o sea, que puede aumentar de que todos los pacientes, número de pacientes egresados que reciben informe de alta, sobre todo los pacientes que se van, sobre todo los egresos hospitalarios, deben recibir su informe, entonces debe ser por 100. Este es un porcentaje que debe ser 100%, ¿no? Pero si, dependiendo de nuestra línea base, debemos ir incrementando. Importante también es tener una definición para que todos podamos entender. Cualquier persona que lea este indicador lo puede entender. ¿Y qué cosa es un informe de alta? Un informe de alta es un documento que se le entrega al paciente en donde se establecen los datos de identificación, diagnóstico, procedimientos, pronóstico y recomendaciones para el manejo de su enfermedad. Esta definición es importante, porque si tú no lo defines, vamos a entender, todos vamos a sacar una definición de diferentes lugares y no nos vamos a poder entender. La frecuencia de reporte, acá lo han puesto que debe ser mensual, y la evaluación del indicador es trimestral. O sea, cada 3 meses van a evaluar este indicador. ¿Ok? Entonces, todo indicador siempre tiene una ficha. Acá tengo otro ejemplo de satisfacción. El fundamento es que es uno de los componentes de calidad percibida en la satisfacción del usuario externo, en donde se debe aplicar. Hay un lineamiento de política que es desarrollar la cultura de atención al asegurado. Está relacionada a gestión de quejas y reclamos. Es un indicador también de incremento. Y la forma de cálculo es, pues, número de usuarios satisfechos sobre total de usuarios encuestados por 100. Es importante también en la ficha que debe de haber, esta fórmula también debe haber, porque si no, las personas no van a saber cómo medir, porque todos entendemos las cosas de manera diferente. Si está escrito, ya lo vamos a entender. Entonces, ¿cuál es la definición operacional frente a este indicador? Me dice que expresa la proporción de usuarios que se encuentran satisfechos con la calidad de servicio brindado en los establecimientos de salud. O sea, eso es lo que me dice la definición. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es que la fuente es que los resultados de la encuesta, también tiene que haber un informe de quejas y reclamos, la frecuencia de reporte es semestral y la evaluación de este indicador es semestral también. Entonces, todos los indicadores tienen que tener ficha. Cuando salió la pandemia, salió un indicador y dijeron, ¿no? ¿Cuáles son las camas de cuidados intensivos por países? Estados Unidos tenía 34.7 camas de cuidados intensivos por cada 100,000 habitantes. 34.000.7. En Alemania había 29.000, ¿no? Sin embargo, en Italia 12, Francia, Corea, Japón, Reino Unido, China, India. Estaba bajísimo. Perú también estaba bajísimo. Estaba bien bajo. Es más, los camas UCI acá en Perú la mayoría estaban en Lima. En las provincias que no tenemos muchos hospitales donde hay UCIs, habían poquísimas, ¿no? Habían como 4 o 5 camas en otras provincias, en las capitales de los departamentos, pero que eran pocos. Y por eso es que los derivaban a Lima. El personal de salud, los médicos y enfermeras que se enfermaban, se hacía todo lo posible para traerlos a las camas UCI de acá de Lima, ¿no? Porque no habían muchos. Entonces, fue bastante caótico y crítico. Ahí realmente con esta pandemia se vio que la salud estaba muy, muy deteriorada en cuanto a la infraestructura, ¿no? Por eso es que el hospital de Vitarte, que usted es el que está acá cerca, el de Vitarte,
que era un hospital que había construido para el hospital antiguo. Sin embargo, vino la pandemia y por necesidad, ahí tenemos capacidad para atender a 36 camas UCI para adultos. Tenemos 6 camas UCI pediátricos y tenemos otras 6 camas para neo. Sin embargo, nuestras camas, si es que hubiera otra pandemia, podemos atender hasta 42 pacientes en UCI de adultos. Entonces, y es una de las más grandes del país. ¿Por qué? Porque se acomodó para este tema de la pandemia, ¿no? Y para eso nos sirve el indicador, para saber realmente qué hacer. En base a estos indicadores, y acá, bueno, Perú no figura, es por eso que hicieron las hospitales, pues, acá en el Perú con carpas, ¿no? No sé si vieron. Mientras que en China hicieron un país ya con concreto, ¿no? Con mejor infraestructura y lo hicieron en 10 días. Había memes en cuanto a eso, ¿no? Acá en Perú construían pues en 8 o 9 días, pero las carpas, ¿no? Entonces, este indicador te sirve para decirnos cómo estamos, cómo vamos y cómo vamos avanzando. También otro de los indicadores que nos ayudaba era, el objetivo, por ejemplo, era frenar la curva de los infectados pues, de COVID, ¿no? Y también nos dicen los indicadores cómo van avanzando, cómo estaban en ese tiempo, en el año 2020, cómo estaban los casos en estos países. En Italia, por ejemplo, era uno de los países en que estaba más elevado el COVID, ¿no? Y en Estados Unidos habían pocos casos hasta el 16 de marzo del 2020, pero recuerden que estos casos se fueron incrementando día a día. Y esto era lo que uno podía ver diariamente, cómo iban los casos en día por día. ¿Para qué? Para nosotros brindábamos información. Esto, bueno, fue en Wuhan, pero acá en Perú, todos los días, mañana y noche teníamos que dar información de cuántas camas UCI estaban ocupadas, cuántas teníamos libres, cuántos ventiladores mecánicos estaban siendo usados, cuántos teníamos libres, cuántos estaban inoperativos, etcétera. ¿Por qué? Porque recuerden que en ese tiempo de la pandemia se necesitaba el ventilador así, o sea, era algo que teníamos que tenerlo. Entonces, tener un ventilador libre era un delito en una UCI, porque había tanta gente que necesitaba. Ahora, sí teníamos que guardar uno para los casos, pues, especiales, ¿no? Por ejemplo, nosotros sí nos pusimos de acuerdo que a quien habíamos que dar prioridad era, pues, al personal de salud. Médicos, enfermeras tenían que ser atendidos y teníamos que recibirlos a ellos de prioridad. ¿Por qué? Porque un personal de salud vale más. O sea, no estoy diciendo que la vida de una persona es más que otra, sino que en el tema de ayudar a las personas, un personal de salud cuando se recupere va a ayudar más que una persona, pues, de una población que no tenga la profesión de salud, ¿no? Es igual cuando tú tienes una emergencia o hay un terremoto, una de las cosas que te dicen qué es lo que tú tienes que hacer es tú como personal de salud, lo primero que tienes que salir es ubicarte en un lugar donde te puedas tú proteger. Puedes decir, no, pero eso es un pensamiento muy egoísta. No es así, porque un personal de salud vale más posterior al evento. O sea, si hubo un terremoto, por ejemplo, tú vas a valer más cuando ya terminó el evento, ya va a haber mucha gente herida. Entonces, tú vas a ir a salvar a esas personas. O sea, tu vida vale más en el sentido de que posterior a eso vas a atender a muchas más personas y vas a poder salvar. En cambio, si tú estás herido o estás muerto, ya no vales nada, porque muchas personas se dejaron de atender porque tú no pudiste cuidarte en esa situación de crisis, ¿no? Entonces, igual era en el tema del COVID.
Bueno, esto era lo que tenía que ver de indicadores. Es bastante largo, ya lo vamos a hacer la práctica el día martes. Y quisiera saber, pues, si tienen alguna opinión respecto a los indicadores. ¿Entendieron todo? ¿No entendieron? ¿Cómo fue? A ver, jóvenes, opiniones. ¿Ok? ¿No hay ninguna opinión? A ver, chicos, ¿todo está claro? Me quedé sin voz. Ok. Ya, esto lo vamos a ver ya con más detalle.